Buenos días, buenas tardes para otras personas. Ya tenemos las 11 de la mañana en el territorio de California, Los Ángeles, y 1 de la tarde en otros territorios para algunas personas a las cuales les interesa nuestra transmisión, como Centroamérica y Suramérica. Saludos para todos. Mi nombre es Mauricio Díaz. Yo represento a Minoria, que es una organización que busca tener un impacto global, un impacto positivo, y como nuestro eslogan lo dice, empoderando la diversidad. Ese empoderamiento de la diversidad tiene que ver con la ayuda al crecimiento y ser líderes en construir puentes de educación, de estrategia y de bienestar para el entorno. En este caso, nosotros nos encargamos de desarrollar elementos y recursos que ayuden a negocios que son clasificados como negocios en desventaja, o como lo llama técnicamente el gobierno de los Estados Unidos, negocios chicos, que son clasificados como negocios que generan menos de 2 millones de dólares anuales, negocios que son propiedad de minorías. Las minorías, entiéndase bien, como negocios operados, fundados por mujeres, por veteranos, por miembros de la comunidad afro, miembros de la comunidad LGTBI, Q+, miembros de la hispanidad, todo lo que tiene que ver con los negocios latinos de habla hispana. Son negocios que se han visto afectados también por todos los temas coyunturales nuevos de la pandemia, de la emergencia sanitaria, crecimiento, cierre de negocios. Y nosotros tratamos de brindar ayudas que lleven a que reabran sus operaciones, a que den el siguiente paso, a que puedan crecer. Es así como hemos intentado que podamos desarrollar algún tipo de educación continua que tenga que ver con planeación estratégica, planeación de negocios, recursos gratuitos y con costos, como lo son estos cursos de Excel. Hemos desarrollado también otras herramientas para tratar de ayudar a negocios que estén ubicados fuera de los Estados Unidos a dar el siguiente paso. Este siguiente paso es llevar su idea de negocio a los Estados Unidos, cumpliendo con todas las directrices y con todos los elementos necesarios para que sea una idea sostenible y que impacte positivamente en la economía. Es así como hemos también venido adelantando unos seminarios web que tienen que ver con el proceso de migración. El día de ayer tuvimos uno de ellos donde se explica cómo poder tener una buena idea de negocio, los pasos iniciales, la visa E2. Así que los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube. Lo encuentran como Minoria CA en YouTube, sin ningún tipo de restricción de edades. Es material netamente informativo, profesional, educativo y sobre todo enfocado al crecimiento de los pequeños negocios. El día de hoy, Minoria trae para ustedes el curso de Excel en su parte 3, que recibe por nombre Aprenda Excel, una herramienta poderosa para su negocio. Excel es una herramienta muy poderosa para la gestión que tiene que ver con el tema de los negocios, porque puede ayudar a sus tareas cotidianas, puede ayudar a generar informes, puede ayudar a generar un sinfín de información que pueda llevar a cabo el siguiente paso en lo que tiene que ver con la efectividad, la eficiencia y la confianza de cifras, de todo lo que tiene que ver con reportes, en todos los embudos de proceso que tengan en un negocio. ¿Por qué? Porque puede llevar a cabo bastantes datos que tengan que ver con la parte administrativa, con la parte de servicio al cliente, con la parte de ventas. Adicionalmente, puede llevar a cabo informes internos y externos, pronósticos de venta, informes de venta personalizados, seguimiento para clientes,
gráficos de distribución, gráficos de embalaje, todo lo que tiene que ver con el cross-docking, lo que tiene que ver con los inventarios, LIFO, WIFO, BEPS, sistemas de inventario dinámicos, estáticos, todo lo que tiene que ver con las finanzas de su empresa, desde el balance diario de apertura, los comprobantes de diario, conciliaciones bancarias, uso de fuentes, balances un poco más complejos como los libros mayor y balances, estados de pérdidas y ganancias, para lo que tiene que ver con finanzas, valores de retorno, de inversión, TIR, ROI, valores netos presentes, valores futuros, proyecciones financieras totales, generación de cualquier tipo de pronóstico en cuanto a las ventas, las posibles pérdidas, todo lo que tiene que ver con contabilidad. También en sus operaciones, desarrollando los flujos de proceso en Excel para lo que tiene que ver con los planes maestros de operaciones, porque lo que no se mide no se controla. Dentro de los objetivos generales que hemos tenido en estos tres cursos o estos tres seminarios de Excel, el primero de ellos es comprender los aspectos básicos y necesarios del programa. Es decir, si usted empieza a ver estos tres cursos, va a llegar a comprender los aspectos del programa desde cero, porque explicamos el entorno de la aplicación desde el inicio. Además de eso, puede identificar las funcionalidades específicas del programa aplicadas a la vida cotidiana y los negocios. No solamente tener una gran empresa, usted puede generar un horario para su estudio, puede generar listados de seguimiento para las compras del hogar, presupuestos tan pequeños como los de la economía de una casa. También una gestión básica de datos, bases, funcionalidades, fórmulas y aspectos generales. Esto quiere decir que Excel no solamente sirve para registrar datos, es decir, para compilarlos y digitarlos, también sirve para que ustedes puedan llevar a cabo la gestión de esos datos, sumatorias, estadísticas, promedios, todo lo que tenga que ver con distribución numérica, estadística, de correlación, de búsqueda de referencia, lógica. Entonces, Excel, como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene un sinfín de posibilidades que va a ayudar a que ustedes puedan salir adelante en muchos temas que antes exigían mayores conocimientos, mayor demanda de tiempo y una complejidad que no era del todo confiable. Adicionalmente, pues bueno, con este curso de Excel vamos a ser capaces de movernos por toda la plataforma, todo lo que tiene que ver con la interfaz del sistema, ser capaces de moverse por la hoja de cálculo, identificando todos los argumentos válidos para obtener, analizar y gestionar cualquier tipo de resultado. ¿Por qué aprender Excel? Como lo hemos mencionado, Excel es una herramienta ofimática. La ofimática es simplemente todo lo que tiene que ver con las tareas aplicadas a la oficina, a un negocio y a la cotidianidad con la información tecnológica. Para nadie es un secreto que en lo que estamos al día de hoy es necesaria la ayuda de la tecnología para llevar a cabo cualquier tipo de proceso, no como pasaba anteriormente, que simplemente con una libreta, una calculadora y un bolígrafo se podía llevar a cabo cualquier tipo de operación. Ahora existe el Big Data, el metaverso. Están generando en este momento integraciones tecnológicas que hacen depender eh, de muchas herramientas como lo es Excel, como lo son otras tantas que están integradas para que podamos consolidar todo lo que tiene que ver con bases de datos, contactos, números y analizar toda la información que sea vital para nuestro desarrollo. También para esas personas que tienen a cargo personal, es una herramienta de medición importantísima. Vamos a ver qué tan productivo puede ser nuestro equipo de trabajo, cuántas horas están trabajando, si se está empleando bien el tiempo, porque vuelvo y repito, lo que no se mide no se controla. Entonces, Excel sigue siendo una herramienta fundamental. Es una de esas herramientas, así como Word y otras del paquete de Office que son totalmente gratuitas, que tienen una muy buena relevancia a un menor costo, porque no se necesita una inversión extremadamente grande para poder tenerlas. Casi que todos los laptops del mercado
Generalmente vienen con una licencia de prueba con Microsoft y también se puede comprar esa licencia con una renovación anual de algo más allá de los $60, que para un valor anual es un valor relativamente bajo y que nos va a traer o nos podría ayudar a producir ese valor de manera exponencial. Estamos ahora entonces bien con los aspectos básicos de Excel. El día de hoy, en nuestro contenido, vamos a ver o aprender varias cosas. Hoy vamos a aprender a analizar datos repetidos, una fórmula anidada, que es la fórmula sí, contar sí, que es lo que me va a ayudar a ver si en una gran base de datos tengo datos repetidos, y eso nos va a ayudar a verificar en su momento datos innecesarios o que quisiéramos borrar en algún momento. También contar datos específicos cuando, por ejemplo, tengo asignados a un número de clientes, a cierto número de empleados o de colaboradores de mi negocio, puedo contar cuántos de esos clientes están generados para uno de ellos con una fórmula. Sabiendo que ya vimos en el anterior curso todo el manejo de tablas dinámicas, ese manejo de tablas dinámicas también nos permite arrojar este tipo de información, pero Excel tiene varias funcionalidades y varias formas o varios caminos para llegar a ello. Algo que se llama también el cruce de bases. Tenemos un Big Data, una base de datos grande, y con ello podemos llegar a simplemente con digitar un par de datos, un número de identificación, llegar a que Excel en una nueva hoja me arroje ese tipo de datos sin necesidad de buscarlos manualmente o digitarlos nuevamente, o el típico copy-paste, copiar y pegar, que es lo que nos ayudará a recortar tiempos y ser más eficientes. A veces nos dan también, como pasa en Word Documents, eh, bases de datos con textos planos, y a veces necesitamos procesarlos, como Microsoft Excel no es un procesador de palabras, sino es un procesador de datos. Dependiendo de su configuración, podemos también ayudar a verificar y separar esos datos dentro de una misma base para que aparezcan, por ejemplo, si en una de las celdas nos aparece un nombre completo, podemos gestionarlo para que simplemente nos lo separe por nombre y por apellido en otras celdas. O asimismo, cuando están datos separados, concatenar, que es otra de esas funciones, concatenar todos los datos. Eh, Siempre dentro de estos seminarios hemos tratado de generar algún tipo de herramienta o ayuda para esos negocios o para la vida cotidiana. Hoy traemos dos pequeñas herramientas. Una que es un simulador de crédito, un simulador de pagos, que usted puede hacer en la casa desde la comodidad de su oficina, para saber finalmente cuándo va a terminar de cancelar un crédito, cuánto es el valor o el monto de las cuotas mensuales, de una manera muy fácil, cuál es el valor que usted va a abonar o pagar en intereses y a capital, antes de pronto, para evaluar, digamos, de manera anticipada si para usted y su economía es una buena opción. Y finalmente, para esos empleadores que no tienen una herramienta de medición todavía, podemos ayudarles a tener un simulador pequeño de overtime o de horas extra, que va a servir para muchas cosas, porque aparte de verificar las horas extras, también le va a dar el reporte anticipado de cuántas horas trabajó una persona. Y al final vamos a estar con el módulo de preguntas y respuestas, si las llega a ver. Entonces, nada, bienvenidos a ello. Vamos entonces con datos repetidos y la fórmula del anidado. Como lo hemos venido trabajando inicialmente, aquí tenemos una base de datos con cualquier tipo de dato. En este caso nosotros hicimos una base de datos con datos ficticios, no estamos manipulando ningún tipo de dato público de alguna persona. Son datos arrojados en algunas aplicaciones que ustedes también pueden encontrar en la web, que son generadores de nombres, generadores de números de identificación, de correos, de localidades, de manera ficticia. Entonces así lo tenemos acá, generamos una base de datos de algunos clientes que se inscribieron a una conferencia.
Entonces acá tenemos el número de seguro social, el nombre del cliente, a quién está asignado, aquí le pusimos líder, a qué empresa pertenece, cuál es su número de móvil, en qué departamento, en este caso escogimos un país como Chile, perdón, Perú, para llevar a cabo esa distribución de departamentos, unas direcciones, unos correos electrónicos, si ya habían realizado alguna vista del perfil y cuándo, en qué fecha se realizó el registro. Al final tenemos una base de datos que es de inscripción y si asistió o no al evento, a un evento que habíamos realizado. Como podemos ver, es una base de datos extensa, una base de datos de más o menos unos 400 datos. Entonces, sería muy complicado para alguien que esté manejando esta base de datos realizar la búsqueda o digitar datos de una manera manual o rudimentaria, porque le llevaría muchísimo tiempo buscar dato por dato o buscar número por número para que nos arrojara algún tipo de información. Entonces, lo primero que yo quisiera ver, habiendo ya organizado, como ustedes ven, esta base de datos por cliente de manera ascendente, descendente, de manera alfabética, ya lo tenemos hecho. Si ustedes tienen una base de datos, siempre organícenla por los argumentos que generalmente van a utilizar. En este caso, y lo más aconsejable es siempre organizarlas por cliente de manera alfabética. Eso nos va a permitir, por ejemplo, en este caso, desarrollar esa función que nos permite saber cuántos datos o qué datos están repetidos. Entonces, si ustedes no lo han hecho, eh, simplemente seleccionan toda la base de datos y le vamos a dar acá en el dashboard principal, en inicio, ordenar y filtrar. Siempre ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, si de pronto es una lista simple, y si no, van a la tercera opción que se llama orden personalizado. En ese orden personalizado va a aparecer esta pequeña tabla donde les da a ordenar, como ya lo habíamos generado anteriormente. Aquí en ordenar por nos va a aparecer el nombre o el título inicial de cada una de las columnas. En este caso las quisiéramos organizar por cliente. En este caso organizar según valores. En este caso estamos trabajando con valores de referencia planos, es decir, con valores alfanuméricos. Entonces son valores planos, porque también podríamos organizarlo por color de celda, color de la fuente o icono de la celda, si tuviéramos otro tipo de valores u otro tipo de organización, porque hay personas que utilizan colores simplemente para realizar algún tipo de distribución de grupos o si no tuviese algún tipo de columna diferente que les ayudara a organizar. En este caso, lo organizamos como valores y de la A a la Z le damos a aceptar. En este caso, queda organizada desde la A, aquí vemos A, B, C, y como queda organizada por nuestra columna de clientes, o sea, por nuestra columna B. Siempre es necesario para llevar a cabo esta fórmula o esta función de repetidos de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestro formato de fórmulas tenemos insertar una función, le damos clic aquí en función y aquí vamos a encontrar todas las fórmulas como tal. Esta es una función de búsqueda y referencia, es una función como tal de búsqueda lógica, que lo que va a hacer en este momento es indicarnos cuáles son los datos que tenemos repetidos. Entonces aquí vamos a iniciar con ella. Como ustedes la pueden ver, vamos a escribirla si ustedes quieren de esta manera, igual si esta es una fórmula anidada porque contiene dos fórmulas o dos funciones a su vez. Es decir, hay una fórmula que se llama igual si y otra fórmula que se llama contar si. Aquí vamos a tener dos fórmulas. Por eso le llamamos una fórmula anidada, porque contiene una fórmula dentro de otra fórmula. Entonces, ¿qué es lo que queremos contar? Entonces dice igual si, abrimos un paréntesis, recuerden que el paréntesis siempre va a ser la forma con la que yo abro todos los argumentos o los rangos que yo quiero llevar a cabo dentro de una función. Escribimos o damos contar punto si, que es la siguiente función, dentro de un rango determinado,
Este va a ser mi rango determinado. Mi rango determinado en este caso va a ser toda la base de datos, o sea, la selección natural de la base de datos. En este caso, como yo lo que quiero buscar es el nombre de un cliente, no necesariamente tengo que buscar dentro de toda esta base, sino simplemente puedo determinar que si yo estoy buscando nombres repetidos, solamente, y como ya los tengo organizados de manera alfabética, los puedo contar dentro de la columna B, que es donde están todos los nombres del cliente. Entonces vamos desde la celda B3, que es la que empieza con el señor Abejundio Cabrera, y vamos hasta la final, que es la B410, o sea, hasta el final de esa columna donde están registrados todos mis datos, y que en este caso empieza en la celda B3. Entonces, le vamos a dar después el siguiente dato que tiene que ver absolutamente con el criterio lógico. ¿Qué significa el criterio lógico? Hay un valor que es verdadero y otro valor que es falso. Generalmente ese valor verdadero o falso lo podemos representar con un 0 o con un 1. Generalmente lo que solicitamos es que todo lo que sea menor a 1 nos lo informe como duplicado. Le damos el siguiente paso, que es una coma. Todos los valores siempre se separan con una coma. Todos los argumentos de mi función deben ir separados para que Excel o el procesador se dé cuenta en este caso que lo que nosotros vamos a buscar ha terminado en la primera función y sigue con la siguiente y sigue con la siguiente. Siempre la coma es el que va a separar, en este caso, todos los argumentos válidos de mi función. Y dentro de un paréntesis como valor lógico de texto, vamos a colocar las comillas y queremos que en la celda me diga duplicado o duplicar, que es donde me va a mostrar que ese es el valor que se está repitiendo dentro de esas columnas. Y con eso finalizamos con dos comillas, que es con lo que termina el valor válido de mi función, y cerramos el paréntesis. En este caso, vamos a tener aquí la primera función. Si ustedes ya lo ven, yo escogí la L3, que es la celda donde yo voy a situarme para que me dé el resultado de la función que escribí. Y lo que voy a hacer es pararme en este extremo, en el extremo derecho del final de la función de la celda, darle doble clic y ella se va a encargar de hacer el arrastre completo de la función en todas las columnas. Si ustedes ven, hay unas funciones o unas celdas, sería más adecuado decirlo, que quedan en blanco. ¿Por qué quedan en blanco? Quiere decir que en ningún momento hay un valor duplicado en este sentido. ¿Cómo lo puedo comprobar con una de ellas? Abejundio Cabrera no está repetido, porque sigue Abejundio, después sigue H y después Adelio. En este caso vemos que no. Pero aquí empiezo a encontrar en esta columna algo que dice duplicar, que es, como lo habíamos dicho, el argumento que yo quiero que me escriba cuando le doy la función de anidar cuáles son los duplicados. Vamos a ver si realmente es cierto. Si está repetida, efectivamente vemos que en la número B12 y B13 tenemos a la misma persona, Alessandro Marín Benítez, con todos sus datos exactamente iguales, y me está indicando esta fórmula que efectivamente está duplicado. Tenemos otro duplicado por acá, otro duplicado, y miramos si esa es Duval Castillo. Efectivamente, entonces me indica que la función quedó bien realizada. Lo que yo puedo hacer en su momento y para efectos ya de realidad y cotidianidad es simplemente borrar esos datos. Yo puedo seleccionar todo este dato y simplemente quitarlo de mi base de datos para que no afecte unos posibles resultados, para que no afecte en algún momento algún tipo de informe del cual puedan llegar a solicitarme algún tipo de veracidad y decirme, por ejemplo, vamos a pagarle por el número de clientes únicos que estén ahí. Y si yo paso esta primera base de datos con esos clientes repetidos, quisiera decir que yo estoy dando o reportando información duplicada y casi que haciendo que me pagaran por otro cliente adicional, que no existe porque realmente está duplicado. Entonces, esto es una herramienta que sirve para que podamos revisar en este momento y decir, si hay unos clientes duplicados, vamos a eliminarlos para efectos de veracidad y efectividad de mi reporte. Entonces, esta es la primera fórmula del día de hoy que estamos viendo, que es la fórmula sí anidada, sí y contar sí. Ahora bien,
como lo estamos diciendo, esta es una fórmula que se llama sí, contar sí, pero hay una división de esas fórmulas, que en este caso es el contar punto sí. ¿Para qué me va a servir el contar punto sí? Que es la siguiente fórmula que me va a ayudar. Y es, vamos a desentrañar esta primera fórmula que era el sí punto contar sí y solamente vamos a darle el contar sí. Yo quiero saber de esta base de datos que tenemos, de nuestra base de datos inicial, por ejemplo, cuántas, acá tenemos, según el filtro que tenemos varias personas a las cuales tenemos asignados los clientes: Arevalo, Berna, Cárdenas, Fretel, Gonzaga, Wilca, Pulca, López, Padilla, Realty. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuántos clientes tiene asignado el señor Padilla. Me gustaría saberlo de toda esa base de datos. Aunque lo puedo hacer generalmente con un filtro, quito la selección del filtro y tenemos a Padilla. Entonces aquí ya tengo todos, absolutamente todos los datos. Si ustedes ven en el contador de la parte de abajo, dice se encontraron 225 registros de 408 en total. O sea que el señor Padilla tiene 225 de 408. Pero yo no siempre voy a tener el filtro activado dentro de mi Excel porque voy a estar trabajando de pronto con todos los clientes. Entonces, necesariamente, cuando los tengo así, a mí me gustaría tener un dato que me lo indique sin necesidad de hacer un filtro, sino que lo tenga. Entonces vamos a ir con esa fórmula a contar, ¿sí? Es muy fácil de realizar, esta es una fórmula muy simple, pero que, vuelvo y les reitero, nos va a ayudar a contar el número de datos y tenerlos siempre registrados de esta manera. En este caso tenemos, vamos a darle el primer argumento, que es nuestra fórmula como tal, nuestra función. Igual, recuerden siempre, para cualquier tipo de función se debe poner igual para que el procesador reconozca que no es un texto plano, sino que voy a empezar a insertar una función. En este caso también es una función lógica, contar punto sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber? Contar si dentro de un rango específico, en este caso vamos a ir a nuestra columna C, si dentro de la columna C, entre la celda C3, que es la primera, y la celda C410, que es la última, como ustedes lo pueden ver, tengo clientes que estén asignados a el asesor Padilla. ¿Cómo lo sé? Entonces vamos a escribir en este caso como el argumento, separamos después de haber escogido el rango entre el C3 y 410, coma, para informarle a Excel que ya terminamos como tal con ese argumento, abro comillas y escribo el nombre que estamos buscando, porque estamos buscando un argumento dentro de la celda. Entonces quiero saber, en este caso Padilla, cierro comillas y además cierro paréntesis para contarle a Excel también que ya terminé con absolutamente todos los datos que necesitaba tener dentro de mi función lógica. Y efectivamente, como lo hemos visto inicialmente en el contador automático de Excel, tengo 225 clientes asignados al señor Padilla. Esa es otra función que me va a servir para contar muchas cosas dentro de varios tipos de datos o varias listas que me puedan solicitar, por ejemplo, en mi trabajo para que les dé algún tipo de dato necesario, por ejemplo, en un concesionario de vehículos, para ver cuántos autos tiene un vendedor de un grupo de vendedores o de una marca específica, cuántos modelos tengo disponibles. Es decir, puede ser para ventas, para inventarios, informes detallados que me pueden dar algún tipo de luces para llegar a dar muchos informes. Después de estas dos fórmulas, bueno, recuerden, si tienen algún tipo de duda, nos pueden escribir al módulo de Q&A, que son preguntas y respuestas. Depende cómo tengan su aplicación de Zoom. Si tienen alguna duda, si no tienen ningún tipo de duda en este caso, o las dudas nacen después de haber terminado nuestro curso, pueden escribirnos. Ya vamos a registrar en algún momento toda la información de nuestras redes sociales, de nuestros correos, nos pueden escribir o simplemente nos pueden dejar aquí también en el chat box
todo lo que tiene que ver con sus preguntas, sus correos electrónicos. De igual manera, todas las personas que estén inscritas en este momento, que no hayan podido asistir al webinar, o los participantes, se les va a enviar esta grabación, el link de esta grabación, que va a estar también disponible en unos días, en un par de días, en nuestro YouTube channel, para que ustedes puedan llevar a cabo un repaso, porque si bien esto es algo que no se ve eh, o que se ve poco complejo, de todas maneras es bueno cuando uno no lo ha visto o lo ve por primera vez, repasarlo como tal. Entonces esa revisión la van a poder hacer de esa manera para que lo puedan llevar a cabo. Aquí tenemos algo que se llama el cruce de bases, que es básicamente introducir una función de búsqueda de referencia. En este caso vamos a utilizar la fórmula buscar B. Es una fórmula que hace algunos años aprendí cuando aplicaba para un nuevo puesto de trabajo y trabajaba en una entidad financiera, y alguien me enseñó de esa fórmula, y es una fórmula que puede ayudar mucho para el cruce de bases de datos como estas, que son bases de datos que tienen bastantes datos, y yo solamente quiero que con escribir, por ejemplo, en este caso, un número de identificación, pueda tener acceso solamente a un par de datos, porque hay sitios o momentos en los cuales yo no necesito, sino simplemente ver un nombre y de pronto ver algún otro registro, y no necesito irme a una gran base de datos e ir y buscar. Por ejemplo, en este caso yo quisiera ver, no sé, vamos a buscar una, un número de identificación cualquiera, que puede ser este, y quisiera buscarlo. Entonces, dentro del paso rudimentario tradicional, tendría que ir aquí y empezar a buscar este número de identificación, que me lo va a dar en la búsqueda, y empezar a buscar todos los datos que yo necesite de esa persona de manera física o de manera manual. Mientras que si yo voy a buscarlo dentro de una forma generalizada, con una fórmula o una función, lo voy a poder hacer de manera automática. Aquí pasamos a esta segunda columna, o este segundo tab de nuestra hoja de Excel, donde vamos a hacer el ejemplo de algunas de esas funciones. Entonces, aquí aleatoriamente escogimos algunas de los números de seguro social que ya teníamos registrados en nuestra gran base de datos. Tenemos acá alrededor de 31 bases de la base de datos, de 31 clientes de números de identificación. Es decir, estos números ya se encuentran registrados en esta gran base de datos, y solamente necesito esos datos de esas personas. Quiero que al yo escribir, por ejemplo, este número de identificación que aparece en la celda 2, yo pueda tener el nombre de esa persona, y quiero saber si asistió o no a mi conferencia. Son datos sencillos. Esta función va a servir para hacer muchísimas cosas un poco más complejas, pero en este caso, para efectos demostrativos, es algo que podemos hacer de manera inicial. Entonces, vamos a ir con la fórmula buscar B. Lo primero que hacemos, de nuevo, como siempre, es introducir el igual. Bueno, recuerden también que siempre van a poder introducir esta fórmula desde insertar función aquí, o también la van a poder llevar a cabo dentro del dashboard que hay en las funciones que tenemos en Excel como tal. Acá le damos a insertar función o buscar una función. Para los que ya lo tienen de pronto un poco presente, como su nombre lo dice, buscar B es una fórmula de búsqueda. Entonces acá fácilmente podemos ir a buscar una búsqueda de referencia, o en la parte de arriba, si ya tienen conocimiento de cómo se llama esa función, le podemos dar la función. Acá aparece buscar B, como ustedes pueden. Aquí vamos con el valor. Entonces, aparecen los argumentos de la función. Lo vamos a aprender a hacer de varias maneras. Generalmente a mí me gusta hacerlo o escribirlo, porque es un poco mejor para lo que tiene que ver con efectos de memoria y efectos de saberlo hacer como tal. Pero también lo pueden hacer de esta manera. Entonces nos dice cuál es el valor que estoy buscando. Entonces yo quiero buscar este número de identificación. ¿Cómo me gustaría encontrarlo? Después vamos a ir en dónde lo quiero buscar. Matriz, buscar en. Esto me va a indicar que es donde yo quiero tener ese dato, o dónde está.
¿Dónde quiero buscar yo esa identificación? Entonces voy a mi base de datos grande y vamos a hacer toda la selección, toda la selección, porque lo vamos a buscar en toda mi base de datos. Yo quiero que me cuente, en este caso, si está absolutamente en lo cierto cuando busque ese dato dentro de toda la base de datos. Simplemente voy a buscar toda mi base de datos. Recordando también, antes de cerrar acá esta funcionalidad, voy a seguir aquí con indicador de columnas. Es importante que yo haya revisado qué es lo que estoy buscando. Yo quiero buscar el nombre de esa persona. Entonces, el indicador de columnas me dice, a partir de mi función inicial, o sea, de ese número de identificación, de ese número de seguro social, ¿cuántas columnas hay para que Excel busque ese nombre? Aquí lo que hace es que coge el primer número, vamos a agarrar la A como número 1, y ¿dónde están ubicados los nombres? Bueno, acá es muy fácil de buscarlo porque están seguidos. Entonces, en este caso, el indicador de columnas es la columna número 2. Y finalmente yo quiero un valor lógico que no me arroje errores. Aquí dice ordenado, como lo pueden leer precisamente dice, es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna y que se ordene de manera ascendente. Verdadero u omitido, esos son valores cercanos. Y para encontrar la coincidencia exacta, estaría bien falso. Entonces vamos a escribir falso. ¿Por qué motivo falso? Porque normalmente, por ejemplo, en este caso, pueden haber personas con nombres similares o con el mismo apellido, podría ser alguna cosa familiar y quizás todos tengan apellido de padre y de madre igual, entonces no me va a arrojar absolutamente todos los datos. Yo quiero que exactamente bajo el argumento de la función del número de identificación me arroje el nombre exacto de esa persona, entonces le vamos a dar falso. Con esto tenemos toda nuestra función completa como tal, que es lo que le voy a dar buscar B. ¿Qué fue lo que quise buscar? Recordamos que fue el número de seguro social. ¿Dónde lo voy a buscar? Quiero buscar en la base de datos y vamos a seleccionar todo el rango. El número de las columnas depende de donde esté registrada esa columna y el valor falso para que me dé un valor exacto. Ya con eso le vamos a dar a aceptar y se hace la magia de Excel. Ya me está dando acá con la función absolutamente el dato que yo quería. Ahora bien, quiero buscar estos otros números de seguro social en esa base de datos. Básicamente, nos paramos nuevamente en la esquina inferior derecha. Cuando aparecen el cambio de los tipos de cursores, en este caso Excel generalmente es una cruz, podríamos decir una cruz gruesa, y cuando vamos a hacer un arrastre de función, cambia a una cruz pequeña, negra, delgada. Doble clic y aquí tenemos todos los datos que acaba de dar buscar B con la función que yo quería generar. Lo podemos hacer con cualquiera de las funciones. Ahora quiero saber si esas personas asistieron en este caso. Entonces, efectivamente lo vamos a hacer de la misma manera. Entonces, vamos a darle igual, buscar B. Ahora lo vamos a hacer de manera escrita. ¿Qué es lo que quiero buscar? De nuevo vamos a ir acá, quiero buscar este valor. Siempre vamos a separar nuestra función con una coma. Entonces, esta es nuestra coma. ¿Dónde lo quiero buscar? Vamos a ir a nuestra base de datos. Otra vez vamos a seleccionar toda nuestra base de datos. Y podemos, de hecho, contar, sabiendo que el registro de asistencia está en la columna K, podemos tener que nuestra columna K es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, o sea, la columna 11, que es donde la voy a buscar. Seleccionamos toda nuestra base de datos. Recuerden que ya habíamos visto en los anteriores cursos cómo seleccionarla toda, que es presionando al mismo tiempo el cursor y las teclas Shift y Control para seleccionar toda la base de datos, todo el rango de base de datos que quiero. Voy de nuevo a la función, le vamos a dar coma, porque ya tengo seleccionado. Le vamos a dar el número de columna donde me va a aparecer el registro de asistencia, o sea, la columna 11, que es la columna K.
de nuestra base de datos, donde está el registro de asistencia, coma, y una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. Nosotros queremos un dato exacto, queremos saber si asistió o no asistió esa persona, entonces falso. Entonces, aquí en este caso, nos va a aparecer que hay una fórmula de función que se está generando de esa manera. Tenemos lo mismo que les habíamos indicado, y es hacer todo lo que tiene que ver con el arrastre de la fórmula. Ese arrastre de la fórmula va a ir a llenar todos los espacios que lógicamente él encuentra como espacios vacíos que necesiten llenarse con la función. Entonces acá nos aparece cuáles de esas personas nos asistieron. Yo quisiera verificar si esta persona efectivamente asistió o no asistió. Entonces lo que podría hacer en este caso es llevar a cabo la búsqueda como tal de ese dato, a ver si esa persona asistió, para hacer como la constatación de que la fórmula me quedó bien. Vamos a buscarla aquí en la base. Este es el señor Diego Guerrero Santana, y me dice que sí asistió. Efectivamente, tenemos que sí asistió. Eso es una fórmula, pues, para verificar que nuestra fórmula quedó bien. Ahora bien, a veces necesitamos separar, por ejemplo, en este caso, quisiera separar nombres y apellidos, porque este dato que me arroja Excel, me arroja el nombre completo. Se llama Alfonso Moreno Garrido. Entonces quisiera separarlo en dos columnas, donde me dé Alfonso Moreno y el segundo apellido, que es Garrido. Es muy fácil de hacer. Es simplemente separar entre izquierda y derecha y hacer un conteo de los valores que estoy buscando o generando. Por ejemplo, en este caso, como lo podemos ver aquí en la fórmula, en la barra de fórmulas, vamos a darle igual, porque nuevamente es una función de texto, y vamos a empezar por igual izquierda, o sea, para que empiece a buscar desde este punto izquierdo de la celda, igual izquierda, abrimos el paréntesis. ¿Cuál es el texto que yo quiero? ¿Dónde está ubicado? Entonces, en la celda C3. ¿Y qué es lo que yo quiero separar? Fácilmente hacemos un conteo, de uno en uno, desde la A como el número 1, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 hasta Moreno. Cuando yo haga eso, le voy a escribir acá entonces el número de caracteres que quiero que me separe, que son 13. Cierro el paréntesis y efectivamente Excel en este caso lo que va a hacer es solamente separar. Desde la izquierda contó 13 valores y me va a escribir Alfonso Moreno. Y para hacer el Garrido lo vamos a hacer con derecha. ¿Por qué con derecha? Porque es el valor que está más cercano al punto final de mi celda en el lado derecho. De igual manera, igual, derecha, abrimos el paréntesis, también está ubicado en la C3, y empezamos a contar desde la O, como el primer carácter, cuántos son los espacios que necesito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hasta la G. Entonces procedo a escribir el número 7 como número de caracteres, cierro el paréntesis y efectivamente me queda el Alfonso Moreno y Garrido separado. Nuevamente vamos a hacer el arrastre de la fórmula por toda la fórmula para las dos columnas y efectivamente ahí lo tenemos. Separando absolutamente todos los valores que yo necesitaba como tal. ¿Verdad? Entonces, sirve mucho en este caso para que podamos realizar ese tipo de valores eficientes. Cuando necesitamos hacer labores, esto puede ser una labor muy sencilla, una fórmula muy sencilla, pero fácilmente se podría llevar horas en una base de datos que sea de miles de clientes y necesito hacer este tipo de tarea. Ahora bien, también me hubieran podido entregar en ese momento esa base de datos con estos valores separados, pero yo los necesito así como lo vemos aquí al lado, que es para que me dé dentro de una sola celda el nombre y el apellido completo, sin separar ningún tipo de valores. Entonces, para ello, utilizamos la fórmula
o la función concatenar. Concatenar, como su nombre lo dice, es unir. Entonces vamos a unir dos valores o dos columnas que tienen en este caso valores de texto, no importa, pueden ser alfanuméricos, puede tener nombres de correo electrónico, puede tener, de hecho, para crear correos electrónicos también lo podríamos llegar a utilizar sin problema alguno, porque lo podríamos llegar a generar sin problema para generar algún tipo de listado con empleados nuevos y necesito asignarles, por ejemplo, en este caso, un correo electrónico. Lo podríamos llegar a hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, en este caso, esta función va a simplemente unir nombres y apellidos, en este caso que lo estoy generando. Tenemos nuevamente nuestra función y le damos igual, escribimos la función concatenar, también la función se encuentra en la barra de fórmulas o la podemos escribir como insertar función, no hay ningún tipo de inconveniente como la podemos realizar. Acá también encontramos todo el tipo de funciones, más funciones. Esta barra es muy importante para que si no nos acordamos de pronto el nombre, la podemos buscar o veamos para qué sirve cada una de ellas. Tenemos entonces, ¿qué es lo que queremos concatenar en este caso? El texto 1, que es Alfonso Moreno, que está ubicado en la celda E3. Entonces escribimos E3, coma, para separar nuevamente los argumentos de mi función. Es importante que aquí, en este caso, para que veamos que no quiero que me queden pegados los dos argumentos, que abramos comillas, damos un espacio, cerramos comillas y ponemos una coma. ¿Para qué? Para que tenga un espacio de texto. Si yo no lo pusiera, me quedaría Alfonso Moreno y el Moreno y el Garrido me quedarían pegados totalmente. Lo que yo necesito es que me queden organizados. Después de haber puesto la coma, le ponemos el otro argumento, que es el que está aquí, que es el F3, Garrido F3, y cerramos el paréntesis, y de nuevo, entonces tenemos todo mi argumento unido. De igual manera, hacemos el arrastre de nuestra fórmula, y esa fórmula de función ya está en toda la columna que yo necesitaba. Esta es la fórmula concatenar, en este caso, con la que separamos texto y unimos texto. Entonces, la fórmula de izquierda y derecha de texto y unir texto. Como les habíamos anticipado también, tenemos un simulador de pago de cuotas de un crédito, porque muchas personas antes de ir a un crédito de pronto no tienen la opción para evaluar qué tan buena opción puede ser un crédito o no, o qué tantos intereses pueden llegar a pagar por un préstamo. Entonces, lo que van a buscar siempre es saber cómo sería una buena opción o cuál sería la mejor opción para escoger. Eso se puede hacer para comparar créditos en algunos bancos, saber si es preferible conseguir un dinero a corto plazo, saber si puedo evaluar cuáles son las posibilidades que a mí me da mi bolsillo o mis finanzas para saber si es bueno. Entonces, vamos a lo que llamamos el simulador de crédito. Es algo muy sencillo de realizar. Esto lo realicé desde cero, sin ningún problema, y le di simplemente un poco de formato para que se pudiera realizar. Entonces, simplemente es colocar el interés, vamos a ponerlo en mayúscula, y aquí en el interés le podemos ir dando inclusive formato a nuestra tabla de manera inicial. Aquí tenemos el formato de las celdas, si le quiero dar valores numéricos, porcentuales o de moneda, le vamos a dar porcentual. Aquí en plazo lo podemos llevar a cabo teniendo un formato general de número y cantidad dando un valor aquí mismo de moneda. Entonces, al darle el valor de moneda, ya va a empezar a arrojar pues la que deseemos, porque si estamos, no sé, por ejemplo, en España, podríamos tener el euro, el dólar en Estados Unidos o el signo pesos como tal, para la generación de moneda latinoamericana, en este caso, pesos mexicanos o pesos colombianos, por ejemplo, y el valor del pago mensual. Ese valor ya lo vamos a registrar con una fórmula de pagos, para que cuando pase esto, cuando me digan, mira, nosotros prestamos a un interés del 3% y te vamos a prestar a 60 meses y tú necesitas
$1.000.000. Para que podamos saber que en este caso vamos a tener un pago mensual de $36.132 que vamos a terminar pagando al final de esos 60 meses por ese millón que nos prestaron $2.167.977 y que vamos a pagar $1.167.977 de intereses. Entonces vamos a decir, es un valor bastante grande. Entonces quizás, bueno, eso depende obviamente de las tasas de interés que nos den, en este caso. Entonces vamos, ¿cómo lo desarrollamos? Es muy fácil. Vamos a ir aquí a la función de pagos. El pago nos sirve para generar, en este caso, cuál es el tipo de argumentos que yo necesito generar. Entonces vamos a poner la función pago, abrimos paréntesis, y nos dice cuál es su tasa. Vamos a señalar dónde dejé mi tasa, en la tasa de interés. Número de pagos, que son los plazos que yo estoy generando en este caso, los plazos que pueden ser el número de cuotas, en este caso, por ejemplo, acá son 60 meses, en el ejemplo que acabamos de poner, acá todavía no lo hemos puesto, pero vamos a generarlo ahí, otra vez una coma, y la cantidad va a ser como tal el valor final que nosotros generamos para hacer el pago, cerramos, y aquí ya me va a dar el valor de número. Entonces, con eso simplemente le vamos a dar un poco de estética o como ustedes lo deseen llamar, un poco de glamour a su tabla para que no se vea pues, como un cuadro simple o si lo quieren dejar para efectos de comodidad y efectos prácticos, pero es darle un poco de formato. Acá puedo simplemente copiar el formato de acá y lo tengo aquí. Ahora vamos con el total a pagar. El total a pagar simplemente lo que me va a generar es que si yo tengo un pago mensual, lo voy a mirar por el número de cuotas o el número de cuotas mensuales que voy a pagar, que en este caso serían 60 meses, que son 5 años. Entonces vamos a poner el total pago. Y acá, como ven, Excel ya tomó el formato que yo le estaba dando. Entonces vamos a multiplicar mi pago mensual por el número o el plazo, los meses. Y acá me va a pedir cuáles son los intereses totales. Acá estamos escrito intereses totales. Los intereses totales no son más que quitar del valor total que yo voy a pagar la cantidad. Entonces, el valor total, la cantidad. También le damos formato de tabla por acá. Entonces, bueno, los intereses, en este caso, si ustedes quieren verificar si quedó igual que la que está aquí al lado, le vamos a poner 1%, le vamos a aumentar acá los dos decimales para que se vea. El plazo 60 meses, la cantidad 1.000.000. Entonces tenemos que me está generando como tal el valor de todo lo que yo voy a realizar como pago. ¿Qué tenemos acá? Acá me sale un valor absoluto que yo necesito convertir y me sale en negativo, si ustedes lo pueden ver aquí. ¿Cómo cambio ese valor negativo? Como ustedes pueden ver en esta fórmula inicial, yo había escrito igual menos pago, para que me dé siempre un valor absoluto y me dé el valor absoluto relativo, que es el valor presente en positivo que yo necesito. Entonces van a hacer el igual y escribir menos pago. Cuando ustedes hacen ese menos pago, cambian, ya no se van a ver rojas como tal las cifras, sino se van a ver en valores absolutos positivos y se van a ver exactamente los mismos valores que yo había puesto en el ejemplo inicial. Para que lo tengan siempre en cuenta, la matriz de pagos que van a realizar siempre debe tener el menos para que no me vaya a pasar o a presentar un simulador negativo y termine quedando con unos valores que definitivamente no son los que yo esperaba, porque lo que voy a hacer es sumar valores negativos. Y lo que quiero es que me reste de los valores y de las cantidades iniciales que yo di según los valores mensuales. Este sería el simulador de crédito simple
Hay otros simuladores de crédito mucho más largos que en cualquier momento se pueden hacer y es de cuota por cuota y saber cuánto se va abonando de cada cuota a interés y de cada cuota a capital, cuánto va a ser el valor de cada cuota que voy generando hasta llegar al 0% o al valor cero de mi deuda. Ese lo estaremos tratando ya en curso un poco más avanzado porque ya son valores diferentes y son referencias circulares como tal que se van generando para Excel. Finalmente, tenemos el simulador pequeño de overtime o de horas extra. Esto es muy bueno de pronto para un pequeño negocio que esté empezando a pagarle a sus subalternos o a sus colaboradores por horas y quieran saber cuánto al finalizar de un día o de una semana, cuál es el valor adicional de esas horas inicialmente contratadas o generadas. Lo que vamos a hacer es primero establecer, en este caso, vamos a agrandar un poco para que se vea más grande nuestra tabla. Esto ya fue un formato anteriormente que desarrollamos. Ustedes le pueden poner el color que deseen, le pueden poner como tal las fuentes o todo el formato de tabla que quisieran darle. Cuando ustedes escriben un valor en formato de hora, Excel automáticamente le da un valor personalizado. Él reconoce en este caso, como pueden ver aquí, que Excel ya puso, sin darle ningún tipo de formato, que si yo puse 808 2.00, él automáticamente cree o piensa que es 8 AM. Para mí está bien porque son 8 horas, lo que yo necesito saber en este caso. Entonces ese es el formato. Aquí simplemente puse horas para que se tenga en cuenta cuál es el formato o cuál es el tiempo que yo estoy utilizando. Vamos a medirlo en horas porque eso es básicamente el rate o el rango de medición que estoy utilizando cuando me refiero a tiempo. En otros momentos se puede hacer por segundos o por minutos. En este caso lo estoy utilizando por horas. Acá tenemos una primera columna que son una lista de trabajadores que tengo en mi negocio. Y tenemos horas de registro de entrada y horas de registro de salida. Entonces, a qué hora llegó cada uno a su puesto de trabajo y a qué hora se fue cada uno de su puesto de trabajo. Dentro de ese tiempo trabajado, ¿qué es lo que vamos a hacer inicialmente? Vamos a tener el tiempo trabajado que son la primera, que es la hora en la que la persona entró, que es 8 de la mañana, y le quitamos la hora de registro de salida. Entonces acá tenemos el número de horas trabajadas y en este también le vamos a dar formato con control 1. Ustedes presionan control más 1 al tiempo y pueden ir al formato de la celda. Acá nos va a salir en este caso qué es lo que yo quiero ver. Él automáticamente, como les indico, cuando ve este tipo de formatos que son números y ve los dos puntos separando unos números, significa que estoy hablando de tiempo y pueden escoger la personalización de ese tiempo como a ustedes les sirva, si los necesitan con hora y segundos, si lo necesitan fecha, si lo necesitan solamente horas y minutos. En este caso, lo necesitamos horas y minutos, porque no tenemos una medición adicional. A las horas y los minutos le vamos a dar a aceptar y así me sale ese nuevo formato. Aquí arrastramos la fórmula, como ya lo sabemos, doble clic o simplemente si es una tabla pequeña podemos arrastrarla hasta el final y acá me va a salir de qué hora a qué hora estuvo y cuánto fue el tiempo trabajado. Ahora bien, yo les estoy pagando a ellos un número de horas, quiero saber cuál fue el overtime o el valor adicional. Entonces vamos a darle F2 para ver cómo hicimos nuestra fórmula y vamos a tener de este tiempo total trabajado que está ubicado en la fórmula o en la celda de 5 y le vamos a restar el valor adicional. Como acá ya hay un valor de horas generado total, vamos a ir por la base, que la base son 8 horas, que está ubicado en la celda C2. Como la ven, aquí está la celda C2 también escrita, pero está escrita con unos valores intermedios, que son los signos
del dólar o del peso, en este caso, que van en cada una de los argumentos, tanto con la C como con el número 2. ¿Para qué? Para que cuando yo deslice mi fórmula, siempre toda la fórmula hacia abajo, tome como referencia que voy a restar esta celda que voy restando siempre con el C2, porque como Excel es un programa con dinámica, lo que varía si no le colocamos estos signos es tomar, por ejemplo, en este caso, el siguiente que es el D6 por el C3 y el siguiente que es el D7 por el C4. Entonces nunca me va a terminar de dar una fórmula correcta. Por eso siempre tengo que fijar los datos. A eso llamamos fijar los datos. Entonces terminamos ahí con este. No hay paréntesis porque es una fórmula simple, no tiene una fórmula de operación como tal de función lógica, sino es una fórmula simple. Y arrastramos o autocompletamos. Este es el overtime que debería yo pagarle a esa persona. 1 hora, 2 horas y 4 minutos, 3 horas 20 minutos. Y con esto tendría yo un reporte básico de cuánto es el tiempo adicional que puedo pagarle yo a un empleado o a un colaborador. Con esto terminamos el día de hoy nuestros simuladores y todo lo que tiene que ver con el curso de Excel en cuanto a las funciones que nos faltaban y las más utilizadas. En este curso vimos funciones sencillas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, que aunque pareciera muy sencillo, en Excel tiene algo más de complejidad y un poco de orden. Sumatorias móviles, promedios, aprendimos a hacer tablas dinámicas, gráficos dinámicos, análisis de datos, aprendimos a desarrollar plantillas o templados como lo son facturas, reportes de ventas. Estuvimos viendo cómo desarrollar una base de datos, poner filtros, concatenar textos, separar textos, hacer todo lo que tiene que ver con reportes de fórmulas condicionales o anidadas, que es lo que aprendimos a hacer el día de hoy, el reporte de un simulador de pagos o un simulador de créditos y como lo vimos al final aquí, por ejemplo, con uno de las tantas funciones que hay, un reporte de horas con una simulación de horas extra, por ejemplo, en este caso. Si tienen algún tipo de preguntas, vamos a ver si tenemos 3 preguntas. ¿Tiene algún costo Excel? Excel no tiene costo, como lo hemos indicado en el inicio de la presentación. Todo el paquete de Office ya trae unas bondades dentro de su paquete ofrecido como Office 365, Office Home, Office Premium o para educación o para empresas. Sí hay que pagar una suscripción inicial por todo el paquete, o sea, no solo por Excel, no es que sea Excel solamente el que tenga un valor, porque todas las funcionalidades que ustedes vieron, que ya las trae generalmente cuando ustedes compran su laptop, generalmente viene con la versión, digamos, el trial version de Microsoft Excel o de Office como tal, y eso ya es gratuito. Cuando se vence, ustedes deben comprar una suscripción o renovar esa suscripción anual, y ese sí tiene un costo, dependiendo del paquete, pero el paquete del Home Office está generalmente más o menos por unos $60, creo que puede estar más o menos. Hay otros paquetes inclusive más básicos que son para un solo ordenador que pueden costar alrededor de $20 el año. Entonces es por ese orden más o menos. Que si dictamos cursos personalizados de Excel, bueno, nosotros como tal no somos una organización académica. Es decir, nosotros no estamos certificados como educadores o profesores o vamos a academia como tal, pero si ustedes necesitan soluciones informáticas, nosotros ofrecemos ese tipo de paquetes con capacitación y entrenamiento tanto para los dueños de negocio como para sus empleados. Entonces sí podemos realizar algún tipo de curso personalizado si así lo necesitan. Más allá de dar una certificación, porque no tenemos una certificación para brindar, sí podemos, digamos que demostrar que en este caso podemos cubrir para ustedes algunas soluciones informáticas con una serie de templados, plantillas y planes de negocio donde incluyen este tipo de conocimientos de Excel. Y el señor Jorge dice, estas fórmulas las puedo copiar y pegar así como están.
Pues Jorge, las fórmulas y las estructuras de las fórmulas son universales. Siempre van a leerse, como lo podrían ver. Cuando les estaba hablando de la fórmula buscar, ves qué quiero buscar, dónde lo quiero buscar, en dónde está ubicado o en qué número de columna está ubicada la, el argumento que deseo buscar y cuál es el argumento lógico, falso o verdadero. Casi todas las fórmulas tienen como una forma de leerse. No se pueden copiar y pegar, es decir, si tú me pides este dato que tenemos acá, tú la copias y la pegas en otro database que tengas o en otra hoja o en otro spreadsheet que tengas de Excel, seguramente no te va a funcionar porque deben estar las ubicaciones específicas, es decir, el dato que estés buscando debe estar en una celda, entonces tú debes escribir el número de la celda, debes escribir en dónde la vas a buscar y debe ser una base de datos que tú tengas previamente ya ubicada o abierta en este caso, y los valores son de esa manera. Nuevamente te indico que Excel inclusive te indica qué es lo que quieres, qué es lo que quieres llevar a cabo, dónde lo quieres buscar y cómo lo quieres presentar. Mm, Más allá de copiar y pegar, es tener en claro y aprender mediante la práctica la estructura de la función, la estructura de la fórmula que deseamos llevar a cabo. Creo que eran esas tres. Pegar, pegar, check, box. Ok, sí, esas son las preguntas y respuestas, tres preguntas. Entonces, bueno, básicamente con esto llegamos al final de este seminario web del día de hoy. A todos los participantes que estuvieron, muchas gracias por asistir. Quedamos atentos para un nuevo curso. Quedamos atentos para generarles nuevas recetas o nuevos argumentos o recursos de búsqueda, de educación, de formalización de negocio. Estaremos adelantando quizás de pronto en algún momento más de Big Data sobre todo lo que tiene que ver con Excel y el Big Data. Un curso quizás de marketing que tenga que ver con marketing digital para negocios, exposición en redes sociales, planes de negocio. Ya hemos venido adelantando, como les indicábamos anteriormente, eh, lo que tiene que ver con el proyecto de migración para Colombia, América Latina o los 76 países que están indicados en la visa E2 de inversión. También tenemos una serie de webinars que se llaman Ejecutando mi plan de negocios, que es una serie de webinars, de 4 webinars, donde se indica todo lo que tiene que ver con el plan de estructuración inicial de un negocio, el plan de mercadeo, el plan de operaciones, todo lo que tiene que ver con el refinamiento de ese plan, usos y fuentes, la parte financiera y cómo llevar a cabo no solo que quede en escrito, sino que ustedes puedan llevar a cabo ese plan de negocios. Entonces, con esto damos por concluido como tal nuestro webinar del día de hoy. No olviden visitarnos y suscribirse en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como Minoria Digital, en Facebook pueden buscarnos como Minoria, en nuestro YouTube channel como Minoria CA, Minoria CA, en Twitter como Minoria Team y en LinkedIn como AP Business Design Solutions. No olviden seguirnos en esas redes sociales, cualquier duda, cualquier comentario. Vamos a estar enviando además de eso a las personas que se inscribieron o se registraron en nuestro seminario, todo el material, toda la grabación, para que puedan hacer todo el tipo de repaso. También, si desean, podemos enviar el archivo de Excel para que ustedes vean también las funciones ahí. Podemos enviar la presentación como tal de la grabación y el archivo plano de Excel. Esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por habernos atendido y hasta una próxima oportunidad.